En las montañas y valles nuestros sueños se despliegan. Cada semilla es un canto que en el corazón resuena, con manos trabajadoras que siembran vida y amor. Es Colombia que se alza con coraje y con honor. Es nuestra herencia. Hola, soy Leo Hernández, bienvenido a la tercera entrega de este podcast donde estamos hablando sobre las plantas, sobre la medicina tradicional y sobre saberes ancestrales que hemos encontrado y recorrido en nuestro territorio y hemos entendido el poder que hay detrás no solamente de estos conocimientos, sino también de nuestro contacto con la naturaleza. Hoy tenemos a Carolina Contreras, quien es trabajadora social, quien habita el territorio del Quindío hace un tiempo y con quien estaremos hablando hoy sobre cómo llega alrededor de lo holístico, plantas, elementos naturales también como las piedras, y que de una u otra manera ha encontrado en ellas no solo un proyecto de vida, sino que también ha encontrado un nivel de conocimiento y de beneficios que finalmente le ha permitido encontrarse con ella misma, con su propósito y acercarle también a otros. Bienvenida, Caro. Estamos aquí para poder que charlemos. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues sí, mi nombre es Carolina, soy trabajadora social, vivo en el territorio ya casi hace un año y digamos que si bien como que todo el proceso del holístico como que ya lo traía desde Bogotá, pues yo soy rola, sí el territorio, el contacto que hay acá en el Quindío con la naturaleza y esa cercanía sí ha hecho como que se exploten muchas más cosas, ¿no? Entonces como que yo siento que de una manera u otra la llegada acá no ha sido gratuita, sino como que el alma también me estaba pidiendo entonces estar más cerquita a esto, ¿sí? Al poder ver una montaña de cerca, al poder estar cerca a los árboles, al poder estar más cerca a las plantas. En, nuestro en nuestra primera entrega, que fue con don Bayardo, alguien de la comunidad de los Yanaconas, que cuando nos reunimos con él, de hecho, decía que la tierra en la que terminábamos, el territorio que habitábamos, al que habíamos llegado por nacimiento o por elección, como es tu caso, era mucho de lo que merecíamos. Entonces, ¿crees que el universo te está brindando aquí espacios que mereces o estás empezando a entender que todo esto es lo que mereces y cómo ha sido ese contacto con lo natural que tenemos en el entorno? A mí eso me parece muy bello lo que acabas de decir, además porque yo siento que desde pequeña siempre había tenido como ese interés y como esa inquietud por estar cerca de la naturaleza. O sea, digamos que yo siempre que iba a espacios naturales, pues era muy bello y me sentía muy bien, pero pues yo crecí y viví mucho tiempo como de una estructura de ciudad donde todo era gris. Era completamente gris, entonces para donde tú mirabas todo era gris, Y había color ladrillo. extractivismo, generalmente, y eso también pasa en términos sociales, como que yo sentía que en los territorios en los que había habitado, siendo pues siendo Bogotá una ciudad tan grande, era como que también me negaban un poco ese derecho a la naturaleza, ¿sí? Entonces, yo confío plenamente en que si estoy acá también, entonces era algo que lo merecía, ¿sí? Porque venir a una ciudad en la que también hay unos temas laborales, en las que tampoco es que sea tan fácil que la gente llegue a estos territorios, pues por muchas razones, además porque el Quindío es un lugar súper apetecido, pues sí, es porque de verdad el alma lo buscaba y es porque así tenía que ser, ¿sí? Como que yo intento entender que lo que soy o donde estoy o lo que recibo no es gratuito, ¿sí? Yo siento que nada es porque sí. ¿Sí? Incluso este estar nosotros hoy acá, ¿sí? La invitación y demás, es porque teníamos que estar acá. Okay. ¿Cómo empiezas a interesarte por todo eso que llamamos lo holístico, en especial desde ese contacto con los elementos naturales? ¿Cómo empiezas a interesarte por las plantas, las características que hay en estas, de pronto el poder que pueden tener sobre el cuerpo, sobre el estado emocional de uno, y que también empiezas a andar en las piedras, en las velas, ¿cierto? Que ahí encontramos como una relación muy bella de todos los elementos, el hecho de sahumar y que esté el aire, el hecho de que prendas una vela y esté el fuego, el hecho de estar cerca de una cascada y que esté el agua, o en el que las plantas nos representen como todo esto que trae la tierra. ¿Cómo ha sido ese acercamiento y qué fue como lo que te empezó a interesar más allá de que de niña te gustaba la naturaleza? Digamos que cuando yo empecé como con el tema de la espiritualidad y dije como no, necesito, como que empecé a sentir como algo ahí dentro que me hacía como el llamado, empecé a descubrir que otras personas se acercaban como por lo menos en términos de ángeles, y entonces estaban muy concentradas en el cielo, ¿sí? Entonces todo era mucho el cielo. Pero yo me sentía desconectada un poco de eso,
Entonces yo decía como, pero es que yo soy, es parte de esto, ¿sí? O sea, yo nunca he sentido que la naturaleza es como ella allá y yo acá, sino como que yo siempre he sentido que yo soy parte de ella, y en tanto soy parte de ella y me relaciono constantemente con ella me da, pero yo también le doy, ¿sí? Pero el reconocer que ella me da no es solamente el reconocer en términos de alimentos, ¿sí? O de nutrientes o de otras cosas, sino también en términos de energía. Entonces yo decía, si yo como ser humano no soy solamente racionalidad o esto material, sino también soy emoción, soy sentimiento y demás, soy un ser sentipensante, lo que yo me relaciono y cómo me relaciono con ella y con lo que me rodea también me está dando, así como yo también le doy, ¿sí? Entonces, cada quien se acerca de una manera distinta, pero yo resoné fue con eso y eso también es muy intuitivo, ¿sí? Uno empieza a sentir como con qué es con lo que empieza a conectar. Entonces, yo ya había tenido como un acercamiento como al tema holístico, pero muy desde eso, como desde el cielo, no resonaba tanto con ello, y entonces me empecé a dar cuenta que era que estar en la naturaleza y estar en ciertos lugares, consumir ciertas cosas, ciertos alimentos, por ejemplo el cacao, o tomarme ciertas bebidas, era como un calorcito en el alma, ¿sí? En el pecho, pero no solo en el pecho de manera física, sino en el ser, en el alma. Entonces dije, esto es lo que me resuena. Entonces ahí empecé a entender que, de manera intuitiva, que era eso. Bueno, entonces te acercas a lo natural desde una forma muy genuina y un llamado que empiezas a sentir allí. Cuando hablamos de sus elementos, ¿cierto? Que hablábamos de la tierra, el aire, el fuego y también el agua, ¿cuál es el primer elemento que empieza a aparecer? Entonces estábamos hablando como de unas infusiones, precisamente de pronto si fue la tierra, algunas plantas en específico empiezan a llamarte más la atención. Eh, yo siento que ahí se conjugan dos elementos. Se conjuga, no mentiras, tres, porque se conjuga el fuego, se conjuga el aire y se conjuga la tierra, ¿sí? Tanto la tierra por las plantas, el fuego pues por lo que uno enciende y el aire por lo que uno sauma. Entonces yo empecé a tener mucho contacto como con esto, como el empezar a saumar para empezar a limpiar, pero también mientras ahumaba empecé a tener contacto como con las plantas desde eso, desde las bebidas. Entonces, por ejemplo, yo me empecé a acercar, creo que las primeras, o sea, que empecé a reconocer como con un tema muy espiritual, la primera bebida que empecé a reconocer de esta manera fue el cacao, ¿sí? Entonces, en las tomas de cacao, pero no necesariamente desde un tema muy ancestral, de ir a un lugar así específico donde tomarlo, sino en el cacao con mis amigas Ok. y con las mujeres, ¿sí? Entonces siempre me atravesó ese tomar cacao como el momento de compartir, pero ese compartir, y siempre era con mujeres, ¿sí? Siempre había sido eso. Y digamos que después me empiezo a acercar como a otras plantas, desde el saumar, mucho al eucalipto, mucho al romero, mucho a la salvia, a la lavanda, y desde las bebidas, mucho a la manzanilla, a la canela, a la cúrcuma, ¿sí? Entonces empiezo a encontrar que en ellas también hay algo que llega a mí, ¿sí? No, lo que te decía, no solo en términos de lo físico, pero por ejemplo la manzanilla, te tomas una agüita de manzanilla y tiene poderes y tiene elementos que te generan tranquilidad, ¿no? Es muy conocida por lo calmante. Pero entonces ese calmar no es solamente en términos de lo físico, sino también incluso en términos de lo espiritual y lo mental, ¿sí? Porque para mí todos estamos así interconectaditos. Entonces la sustancia no solamente y la planta no solamente llega a apoyarte en nivelar de pronto algunas hormonas o nivelar tu estrés o generar algo dentro de tu sistema nervioso, sino también a dar una tranquilidad aquí, en el alma y en la emoción que se está navegando en el momento en el que se esté navegando, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, la manzanilla yo la uso con canela cuando estoy así como medio angustiada, como medio estresada, como que digo, uff, necesito como parar un segundito, ¿sí? Y ese parar un segundito no es solamente lo que la bebida me da, sino también es como, bueno, me está haciendo entender que tengo que parar para navegar esto que estoy sintiendo, ¿sí? Incluso es eso, ese espacio de tomarme solamente el té, lo que la planta me está comunicando, tranqui, está bien que navegues de esta manera. Ahí, de lo que nos cuentas, rescato dos cosas muy importantes. Bueno, todo es importante, sino como más como ir resumiéndolo. Y es también dentro del proyecto hemos encontrado en la investigación que hemos estado haciendo, en el hablar con otras personas, como, claro, la manzanilla está muy vinculada, por ejemplo, a los niños. Entonces ahí vemos, claro, como ese nivel de calma, ¿cierto? De ternura, que es una planta muy dulce. También siento que a veces es como
a veces como que lo expresábamos, es como una caricia muy suave al alma, como que dice, hey, calma, ¿cierto? Sí. También se vuelve como muy maternal en cierta medida, como desde esa inocencia que también tiene la niñez. Y hay algo que me parece muy bello de todo lo que nos cuentas y es cómo, aunque no se toma el cacao de una manera ceremonial tradicional, como quizá podemos decir de manera ancestral, hay algo muy importante allí, pues primero que es una bebida caliente que se prepara al fuego y en el hecho del fuego se da la conversación y eso hace que también sea mucho desde las mujeres que tú pues ahorita nos estabas como contando. Estamos en un territorio donde el café es importante en todo momento en la mesa, pero como el chocolate también empieza a generar unos procesos más de, ¿cierto? Como de poder unir en esa conversación, pero también calienta mucho el alma y empieza a sanar con el otro. ¿Cómo ha sido recibido esto por otras mujeres con las que has andado y con las que te has encontrado en el territorio? ¿Cómo lo recepcionan? Porque si lo traemos como a estas esferas, la gente dice como que, bueno, el chocolate para la casa, para el desayuno o para cualquier momento. Pero el chocolate de pronto cuando lo tiramos a algo mucho más espiritual, la gente cree como en la lectura del chocolate o lo ve más como una adivinación, pero cómo han sido de pronto la recepción de ellas o las reacciones cuando les cuentas, no, aquí hay algo diferente, ¿cómo se Mm. siente? Aquí en el territorio particularmente, cuando he hecho los procesos, digamos que con otras mujeres, ha sido atravesado como por sí, como por dos cosas. Generalmente desde, pues yo uso este oráculo, entonces generalmente cuando hacemos toma de cacaos, bueno, uso este y otro, que es este, lo hacemos como alrededor de empezar como una lectura, y como de, yo siento que los oráculos no es tanto como que te digan tu futuro o algo así, no es el tarot, ni el pasado, ni el presente, ni qué es lo que tienes que hacer, pero sí como que a nivel inconsciente yo siento que es como la posibilidad de que el alma y el inconsciente encuentre una herramienta que te brinde un mensaje que tú ya sabes y reconoces y tienes ahí, pero que a veces no es tan claro para ti, ¿sí? Entonces, siempre que he hecho como la toma del cacao y alrededor de esto, siempre ha sido como con mujeres, así como tú le dices, alrededor de un fuego, generalmente ha sido, sí, como muy comunitario, y ha sido alrededor también de eso, de la necesidad que tenemos no solo de encontrarnos, de apañarnos, de sostenernos, de escucharnos, pero también a veces no solo de escuchar a la otra, sino también de escucharnos a nosotras mismas, ¿sí? Como qué es lo que mi alma me quiere decir frente frente a lo que sea que cada una esté atravesando, ¿sí? Entonces digamos que cuando hemos hecho este proceso, sí ha habido una apertura, incluso por ejemplo el cacao siempre nosotros, o yo cuando lo he hecho con otras amigas, ha sido potenciado por otras plantas. Entonces, por ejemplo, nosotras generalmente cuando hacemos las tomas de cacao lo hacemos con hoja de coca, lo hacemos con canela, ¿sí? Porque el cacao, si bien es como una plantita muy del corazón, muy que viene a dar apaña y demás, también entonces la hoja de coca viene a acompañar como esa movilidad, ese fuego, ese encender que también hace. Entonces, la canela y también hace en sí mismo el cacao, ¿sí? Como intentar dar respuesta. Y entonces es ahí donde yo siento que en la conversa no es solo, no es solo a son de sentarnos al fuego y de como del echar el chisme y ya, sino ha sido realmente como en el otro y en la otra yo empiezo a resonar con cosas que mi alma necesita. Ok, ¿Sí? Entonces como que en ese proceso no es solo esto lo que te brinda la herramienta o la respuesta, sino como en lo que la otra te está diciendo frente a lo que tú estás expresando, lo que tú sientes, o ni siquiera tú necesitas decirlo. Muchas veces nos ha pasado que es como que yo no necesito decir nada, pero empiezo a resonar en lo que la otra me está diciendo, en lo que ella me está contando, en lo que ella está atravesando quizás incluso, o simplemente en lo que se le acaba de ocurrir. Entonces eso ha sido muy bello y lo hemos hecho de esa manera. Entonces recepción sí he encontrado un montón. Igual tampoco es que lo haya hecho como con muchas mujeres. Siento que el proceso más bien ha sido muy íntimo, porque yo siento también que estos procesos tienen que ser íntimos, ¿sí? Tienen que venir acompañados de incluso de una especie de complicidad, ¿sí? De un sentir distinto, ¿sí? Porque no todos estamos sintonizados a hacer este tipo de cosas, ¿sí? O a darnos un espacio simplemente para sentir y para conversar. Hoy en día, generalmente, el tema de las redes sociales, de estar todo el tiempo conectados, no nos permite tampoco conectarnos de esas formas y de esas maneras.
Entonces, por ejemplo, tú vas a un café y claro, el Quindío está muy atravesado por el café. ¿Sí? Entonces, el plan es ir a tomar café. Pero cuando yo voy y tomo café, yo puedo tener la posibilidad de estar cerca de un celular. En cambio, cuando he hecho las tomas de cacao, siempre he estado alejada de eso. ¿Sí? Entonces, mi espacio es mi momento, es el momento de escuchar y prestar atención. Aquí también siento que hay algo muy importante, es cuando hablas de que ha sido de una manera un poco más comunitaria, que también creo que es una respuesta a tu profesión, ¿no? Pero como trabajadora social, en el hecho de intervenir, de trabajar, de tejer con las comunidades y generar esas transformaciones, creo que podríamos ir revisando como desde las otras entregas y con las personas que hemos hablado, las plantas se vuelven muy personales para muchas personas, porque claro, o en una relación bidireccional, pero solo de dos personas, como yo te doy esta planta, tú te sanas y la planta está contigo y ahí se acaba. Pero siento que aquí hay algo mucho más importante y es en el hecho de que haya un círculo, de que haya un grupo, en el hecho de que me reflejo en la otra, ¿cierto? O en el otro, o en que también, como tú dices, que resueno, es como empiezo a armar ese rompecabezas que yo tengo, es como que casi que las palabras de la otra persona se volvieron un pegamento que me permitió unir dos cosas que yo no estaba entendiendo, casi que se vuelven como un puente. ¿Cómo te has sentido tú dentro de este proceso no solamente en que lo recepcionen bien, sino en entender cómo estos procesos desde lo natural, ¿cierto? Y también desde lo espiritual, impactan la vida de esas personas? ¿Cómo han sido esas experiencias? De pronto, si nos quieres compartir alguna de las experiencias, si hay como un nivel de tranquilidad también desde, no solo desde lo físico, pero pues chévere también como contar qué podría pasar allí y también desde lo emocional y lo espiritual. Entonces, te voy a contar digamos que la primera experiencia que tuve de hacer esto con otras personas. ¿Sí? Entonces llega a mí por medio de una invitación de una amiga que me dice, alguien me está pidiendo, ella es psicóloga, me dice, alguien me está pidiendo como que hagamos un proceso como muy ritualístico, porque digamos que existen unas cercanías como a todo esto de los movimientos feministas y entonces digamos que dentro de esos movimientos y dentro del orgánico que significa relacionarnos entre mujeres, el apañar, el demás y el sostener, digamos, el tema del cuidado y el tema de lo simbólico es un elemento súper importante. ¿Sí? Entonces, digamos que yo le digo, bueno, listo, hagámosle. Entonces, ese día, digamos que la preparación fue preparar como una sal marina, como porque ella quería descargar un montón de cosas. Entonces, yo le dije, listo, yo elijo unas plantas específicas que le ayuden entonces a descargar eso que siente. Estaba muy cargada a nivel emocional. Entonces, adicional a eso, yo hice como un proceso de dibujar las plantas y de colocar como el mensaje que cada planta tenía o el mensaje que a veces nos trae cada planta de las que había usado en la sal. Y yo me acuerdo que el día, o sea, previo a que hiciéramos como la toma de cacao, el baño en la cascada y demás, yo medité, ¿sí? Yo intento meditar cuando sé que le voy a dar mensajes a otras personas. Porque yo siento que uno tiene que ser también canal, ¿sí? Entonces yo lo que pido es como, quiero ser canal, que no hable Carolina, pues, que hable a través de mí el universo, el amor, sus guías espirituales, mis guías espirituales y también en algún momento acompaña su proceso. Y entonces se dio de esa manera. Cuando sucedió eso, que fue incluso muy bello, yo les decía a ellas, como es la primera vez que yo hago esto. Y cuando ellas hacían el proceso de tomar las carticas del oráculo, de leer el mensaje, de escuchar lo que entre todas conversábamos, me decían, es que esto parece como si hubiera estado escrito para mí. ¿Sí? O sea, es que es mágico, ¿sí? Entonces el nivel de resonancia que existe es como mágico. Entonces ese día como que yo salí muy sorprendida, digamos que la primera vez que lo hice fue como muy lindo porque fue como realmente sí sucede. O sea, eso que me pasa a mí, que yo siento en mí, no soy solo yo, eso también lo sienten otras personas, porque muchas veces cuando yo me acerco a las plantas y demás, yo lo siento, ¿sí? Lo había sentido, yo había resonado con eso, pero nunca me he dado cuenta que a través de mí yo podía hacer que otras personas también resonaran con eso, y fue muy bello, o sea, fue increíble, fue como, aquí es, ¿sí? Como decía Paña y demás, fue como listo, yo sé que de pronto, como que ese momento y eso que sucede, de pronto uno no lo va a poder sostener o no necesariamente si no existe la voluntad de la persona, pero por lo menos sí empieza a haber un acercamiento. Y cuando esa persona resuena y dice, sentí algo distinto o esto me dio otra percepción o esto, ya ahí empieza algo. Porque
porque yo siento que después de que uno empieza a ver ciertas cosas, uno no vuelve atrás, ¿sí? Ya se mira distinto, se percibe distinto, incluso se siente distinto. Ok. Eres parte ya de esas montañas, como del territorio. Antes como que las plantas se hablaban a ti en otros espacios y ahora eres parte de esas plantas o de esos elementos naturales que también le ha permitido a otros como vincularse. Creo que también es el hecho de que ya eres más de por aquí. O como que la naturaleza te ha dicho como que, hey, te llamamos, ya estuviste con nosotros un rato, aprendiste, ya te dimos mucho mensaje, ahora tenemos que circular los otros espacios. Pues incluso así de manera muy orgánica, por ejemplo, en algún espacio también en el que estuve fue como, yo vivo cerca a la montaña, pero no porque viva ahí en la montaña, sino tengo la posibilidad de verla. Que eso ha sido maravilloso y ha sido mágico. O sea, yo cada vez que me despierto y yo siento que necesito algo, igual, mi tacita de lo que sea, de la plantita que yo necesito, que considere que me puede acompañar, de manzanilla, caléndula, canelita, cúrcuma, bueno, lo que yo considere que necesito acompañar ese día, y la miro. Y el solo mirarla, yo siento que ella me comunica cosas. Por ejemplo, en días como hoy, que intenta ocultarse. Entonces, ella está ahí, sin importar que la neblina esté o que este clima la oculte, ella está ahí y siempre está ahí presente. Entonces es también como entender cómo ella constantemente tiende a ser maestra, ¿sí? Solo que nosotros a veces no la miramos. Nosotros estamos en nuestra vida y en el corre-corre, y en el trabajo y en el estar. Y el detenerse muchas veces a observar no es tan sencillo, pero ella siempre está ahí y siempre te comunica algo. La cuestión es, ¿estás dispuesto a mirar o estás dispuesta a mirar? Ahí ya es decisión de nosotros. Sí, como que escuchar al otro es muy fácil porque es audible. Es como que casi siempre hemos estado ahí porque hay casi que un grito a nosotros, ¿no? Como, Carolina, ven para acá. Pero no estamos como dispuestos en alma y todos los sentidos a, ok, ¿qué puede estar resonando por allí? Que yo creo que también es algo que ocurre en estos territorios donde hay mucho más verde, porque estamos más dispuestos a la contemplación desde pequeños. Sí. El hecho de mirar la montaña, qué pasa en esa montaña. Y además también creo que, pues no lo hemos dicho, pero que tú habitas en Calarcá, y es estar cerca de una montaña que de por sí ya desde el territorio está llena de muchísima magia y está llena de mucho misticismo, ¿cierto? Que si allí hay realmente un tesoro, si hay un cacique, no un cacique, andaron allí nuestros pueblos indígenas y siento que eso ha dejado que el territorio empiece como a tomar una energía que empieza a moverse, a tanto que a lo mejor esa energía está tan atada que no la hemos disfrutado, que por eso está ahí, como que sale y nos habla, como que, hey, por aquí, y que puede que por ahí también estés tú. Algo de lo que yo hablaba ahorita, bueno, que tomábamos la palabra magia, que también a veces suele ser mal vista afuera, pero que realmente es algo de lo que somos los seres humanos, porque pues también la magia siento que, o lo mágico nos ha atravesado con el solo hecho de poder estar aquí presentes y poder compartir. Normalmente cuando hablamos de esos conocimientos ancestrales, cuando se habla como de plantas mágico-sagradas, podríamos encontrar dos muy puntuales que vienen a la mente, que es como la ayahuasca y la coca también de la que nos has estado hablando. Pero vemos que también hay mucho de magia en otras plantas que tú nos contabas ahorita, ¿sí? Por ejemplo, en la salvia, en la lavanda, en la manzanilla con lo que hablábamos ahorita. ¿O tú cómo ves eso? Realmente todas tienen un alma que nos pueden llevar a lo mágico sagrado, pero a veces como que nos dejamos como sorprender por esos rituales que son súper wow, pero en lo pequeño también hay mucho poder. Sí, en la cotidianidad. Incluso, por ejemplo, eso lo hablaba yo hoy con alguien y es como, son plantas con las que tenemos en la cocina, ¿sí? O sea, está ahí, la albahaca está ahí, ¿sí? La canela está ahí, el romero está ahí, o sea, cocinamos incluso con ellas, la cúrcuma, porque a veces aquí yo me he dado cuenta que la usan mucho como para el color y demás, está ahí. Entonces, por ejemplo, la cúrcuma, claro, la cúrcuma ayuda al tema digestivo, pero en tema espiritual, pongámosle sentido, si la cúrcuma ayuda al tema digestivo es porque empieza a mover. Entonces, en tema espiritual, cuando yo necesito que algo mueva, necesito que mi espíritu se encienda y también se mueva, la cúrcuma es un excelente acompañante, ¿sí? Porque es que no es solo como esa propiedad física, no, así como nosotros no solo somos esto físico,
ellas tampoco, son solo eso físico, ¿sí? Hay algo ahí en ellas que también es como, sí, la energía, lo que ellas también nos transmiten, ¿sí? Lo que ellas también nos comunican y también lo que nos dan. Más que nosotros muchas veces no somos conscientes de ello. Pero digamos que eso que tú decías como lo mágico, como que cada planta tiene como una posibilidad, sí, cada planta tiene una posibilidad. Incluso plantas que ni siquiera nosotros consumimos, pero que están. Sí, con las que podemos ver, con las que tenemos contacto, también tienen su tema mágico y también nos brindan otras cosas. Entonces, por ejemplo, hay plantas que son solares, que nos encienden fueguito, que nos ayudan a mover. Hay plantas que son de luna, entonces son plantas que nos van a dar más tranquilidad, que van a estar más para la paz, para la calma, para la introspección, ¿sí? Y así. Pero entonces yo siento que no necesariamente para conectar como con las plantas o como con este tema mágico, porque en realidad lo mágico yo lo veo más, es como que todo lo que es amor se convierte en magia, ¿sí? Si yo hago algo con amor, si yo preparo un cacao con amor, por eso yo no lo veo tan dentro como de la ceremonia y la super ceremonia, sino no, desde el amor y desde la intención que yo como Carolina, como ser humano, como alma, le estoy colocando a esto que estoy preparando, ¿sí? O lo que mis amigas le colocan de alma a eso que preparan. Hay una amiga particularmente que cuando ella prepara el cacao sabe distinto a como lo prepara alguien más. Y yo siento que eso también pasa como incluso con las aromáticas, y no sé si ustedes lo han notado en este proceso de encontrarse con eso. No es lo mismo tomar una aromática de bolsita o tomarme una aromática que me preparan en un café, a irme a tomar una aromática donde alguien que es mágico, que lo hace con amor, como la aromática de mi mamá o como la aromática de mujeres tan poderosas que también he encontrado en el territorio. Entonces, en esas plantas chiquitas y en esas cosas que están dentro de nuestra cotidianidad también está ahí, pero eso también está atravesado por la intención y por el reconocimiento que yo hago de esa planta. Si yo no reconozco en la planta eso que la planta me tiene que dar y eso mágico y ese amor y ese mensaje que me quiere dar, pues simplemente va a ser su tema físico. Pero si yo por el contrario reconozco que ella también tiene un poder, que ella también está presente por algo, si yo la intenciono, se transforma. Con todo lo que estamos hablando, que también de hecho nos hemos cuestionado mucho nosotros dentro del proyecto y fuera del proyecto también cuando lo hemos hablado, porque es un tema que nos interesa mucho, es el relevo generacional, porque las personas que suelen tener este tipo de conocimientos son personas que a veces son muy celosas también con ese conocimiento que han adquirido alrededor de las plantas, alrededor de lo ceremonial, ¿cierto? Los rituales, que aunque también decíamos como que son grandes ceremonias, pero es que toda nuestra vida es una ceremonia constantemente, ¿no? El hecho de nos vamos a reunir con amigos, entonces la ceremonia es que primero llega este, cuando llego saludo de esta manera, entonces nos ubicamos así, o este va aquí, todo eso también es ritual, ¿no? Pero claro, estas personas que tienen todos esos conocimientos a veces lo guardan mucho, por miedo, quizá, o porque creen que otros no lo van a aplicar de una manera correcta, no se ha escrito a veces, o en sus familias no hay quienes crean en todo esto, entonces es como difícil generar un legado. Pero yo creería que en nuestra generación hemos tenido un interés muy fuerte por estos temas y creo que nos estamos como movilizando y a veces ese relevo generacional no es como que los adultos nos lo hayan entregado, sino que nosotros estamos movilizándonos mucho o al preguntar, al interés, mucha curiosidad, muchos llamados, ¿cierto? Alrededor como de, ya se vuelve muy genuino en uno, pero de lo que tú hablas y en la forma en que reconozco cómo la otra persona hace un cacao que es muy poderoso, o como en la otra también reconozco algo que yo no sabía de las plantas, y creo que eso es lo que estamos haciendo alrededor de todos estos circuitos de sentarnos, hablar, compartir. Estos proyectos también empiezan a aportarle a construir ese conocimiento que a veces ha estado tan disperso. ¿Tú crees que en la forma en que te has encontrado con todas esas mujeres en este territorio has aprendido más, le han aportado a todo tu conocimiento que traías de estas plantas, de los procesos? ¿Crees que tú les estás entregando también a ellas un poco de lo que sabes? Es como si estuviéramos generando algo así como una biblioteca comunitaria, ¿o cómo lo ves? Yo concuerdo completamente contigo en relación a que, digamos que acceder a esta información no es tan fácil ni tan sencillo. Uno ni siquiera, muchas veces existen textos o cosas que uno puede buscar como Google, muéstrame tal cosa, ¿sí? No, no está, ¿sí? Y, pero sí también siento que no solamente acá, sino también en otros territorios,
se han empezado a crear como nichos de personas que están empezando a hablar de estos temas, ¿sí? A mencionarlo. Hay una diferencia que yo he encontrado muy grande en relación a Bogotá aquí, y es que en Bogotá sí ha estado atravesada obviamente por un tema económico. Entonces, para tú acceder a esos conocimientos necesitas dar un dinero, ¿sí? En cambio acá, en la manera en cómo ha funcionado en mí y en mi proceso, ha sido más orgánico, aunque yo también he accedido como a procesos de formación, por ejemplo, como de este tema desde la astrología, que es lo que las plantas nos dan. No ha sido con alguien del territorio, ha sido con una mujer que incluso ella viaja, ni siquiera muchas veces está en el país. Pero cuando he estado en cercanía con otras personas que me han enseñado cosas sobre las plantas, ha sido así, desde la conversa. ¿Sí? Desde el voy a un café o voy a un lugar específico, a esos refugios que he encontrado acá, porque yo me he dado cuenta que en el territorio hay como unos refugios, como algo que está ahí, ¿sí? Que está fuera de lo pues, o que a veces lo atraviesa el turismo, pero que muchas veces es un turismo distinto y que igual dentro de eso, pues uno logra conectar de unas maneras también distintas. Entonces, dentro de la conversa, tú sabes que el hinojo genera esto. Tal planta te hace esto. No, la caléndula no solo ayuda a cicatrizar el cuerpito, también ayuda a cicatrizar otras cositas. Es que el eucalipto cuando lo quemamos es porque también estamos preparados para la transformación, ¿sí? Entonces, ha sido más como dentro de la conversa. Estos espacios, esto que ustedes están haciendo, claro, o sea, es la posibilidad que desde lo comunitario y desde quienes de una u otra manera tenemos interés en esto, nos empecemos a acercar porque es que no existe, no es un conocimiento que sea tan fácil de acceder, por lo que tú mencionas. No es como tan democratizado. No está democratizado, sí. Y, por ejemplo, vuelvo y te digo, en muchos territorios está atravesado por el tema económico, que también es válido, obviamente, porque la gente tiene que darle validez a lo que conoce también y darle valor a eso que conoce. Pero muchas veces también eso ha limitado que quienes puedan o podamos acceder a eso, pues sean muy pocas personas. ¿Sí? En cambio acá de manera muy orgánica y a través de estos proyectos yo creo que las personas que tienen interés en esto, pues van a poder empezarse a acercar. ¿Sí? Si bien de pronto no están como las recetas o como las fórmulas de cómo poder usar la planta o específicamente qué te da cada planta, empieza a generar una curiosidad, que eso fue lo que a mí me pasó. Yo empecé a identificar cosas y eso empezó a generar en mi curiosidad. Y esa curiosidad entonces me empezó a hacer acercarme a gente o acercarme a textos o acercarme a temas audiovisuales y a empezar a encontrar esas respuestas de lo que resonaba en mí. Pero también a través de lo intuitivo, ¿sí? De lo intuitivo, de esto que estoy sintiendo, porque lo estoy sintiendo. Entonces no es lo mismo cuando no es lo mismo cuando yo me tomo en las mañanas un té de cúrcuma a cuando me tomo en las noches un té de manzanilla, no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo tomarse el té de manzanilla en la mañana que en la noche. En la noche, sí, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo yo hoy prender un palo santo a mañana prender un saumerio con eucalipto, con romero, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo yo hoy encender una albahaca o tomarme un té de albahaca a tomarme un té de romero, no es lo mismo, ¿sí? Entonces uno también empieza a sentir, pero yo creo que ese trabajo también es muy interno. O sea, si bien estas herramientas comunitarias te empiezan a contar cosas, y te digo, o sea, digamos que eso también, esas propiedades físicas que de pronto son más asequibles, te empiezan a dar también ideas sobre esas propiedades también espirituales que tienen, ¿sí? Entonces, todo lo que sea digestivo me mueve, ¿sí? Todo lo que sea calmante, entonces me da tranquilidad, me da introspección, me da reposo, ¿sí? Y así. Entonces, digamos que eso también nos empieza a dar mensajes sobre lo que sucede. Y esto también son unas herramientas maravillosas para podernos acercar y para poder empezar a tener de pronto no solo interés, sino también quizás a respondernos algunas preguntas, porque uno a veces, muchas veces llega a esto con muchas dudas, ¿sí? ¿Cómo será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esto me funciona? ¿Será que esto sí que estoy sintiendo incluso sí es o no? ¿Sí? Pero entonces también es un trabajo no solo con eso externo, con esas plantas, sino también un trabajo interno, pero también esto nos permite quizás dar una guía, ¿sí?
a ella le funcionó o ella lo percibe de esta manera y eso que ella está hablando yo también lo siento, entonces sí funciona, ¿sí? Esto que yo estoy sintiendo no está del todo errado, si alguien más lo siente es porque también puede ser cierto. Y que son como unos llamados diferentes y cuando las personas empiezan a notar que actúas alrededor de esto, ¿cierto? De estas prácticas, de ese llamado, que se vuelve parte del proyecto, también se empiezan a acercar a veces de maneras muy, muy genuinas, a preguntar. Y las personas como que, ¿desde cuándo? Si de pronto creía que era un proyecto o un proceso más personal. Que también siento que entonces ahí se da un relevo generacional, despierto interés en mí, luego también cómo hago que despierte interés en otros, y a veces se vuelven como actos de reflejo. De hecho, yo le contaba en estos días a una amiga porque mi sobrinito estaba en mi apartamento y yo hago un saumerio y entonces luego hice algo de saumar a la mamá. Cuando menos pienso, mi sobrino estaba paradito en la mitad así, como, y sigo yo. Y luego se para con las plantas y la duele y como es que esto me relaja. Entonces, claro, es uno dice, ok, a veces uno es demasiado miedoso, de pronto un niño no, y es esa curiosidad la que nos ha llevado a caminar esto y a escuchar eso, que la planta no me está hablando ahí como que pero finalmente es como unos susurros ahí. Siento que es estar como muy dispuesto, es muy sensorial, Sí, es muy de es aprender a súper escuchar con el sensorial. alma. Sí, súper sensorial. Digamos, alguna vez yo hablaba con una amiga que como que es la primera con la que empecé a tener cercanía a este tema espiritual y el mensaje de ella ese día en la conversa, porque generalmente cuando yo hablo con ella como que yo siento que ella me da mensajes. Entonces el mensaje de ese día en la conversa fue como, es que a veces uno pide brújulas y entonces uno dice como cuál es el camino, pero la brújula es tu cuerpo, la brújula eres tú, ¿qué sientes? ¿Qué no sientes? Y ahí, o sea, ¿Ya? escúchate. No Entonces yo es como, sencillo. no es sencillo, o sea, No, porque pues uno como se que es así confunde de un sencillo, montón. ahora lo sencillo para ti. No, no es tan sencillo, pero era como, sí, claro, nosotros generalmente estamos pidiendo validación de los demás, pero esto también es un proceso súper intuitivo y es como, escúchate, tu brújula, tu ser, tu cuerpo te está diciendo que sí y que no. Yo creo que también hay algo y es la confianza, porque primero pues es duro confiar en lo que uno cree a veces. Claro. Y también cuando otros se han acercado, claro, uno dice como qué efecto va a tener la otra persona y qué tan responsable voy a ser, pero es como de, bueno, si ya lo has andado y ya lo has validado, por algo está sucediendo afuera, por algo se está reflejando en otros espacios o con otras personas. Claro, alrededor de todo lo que tenemos en la mesa, ¿cierto? Tenemos unas plantas, tenemos también el oráculo, tenemos un saumerio y tenemos algo que son unos cristales, ¿cierto? Pues por ejemplo ahí hay un ojo de tigre, hay un cuarzo rosa. También cómo es tu acercamiento a las piedras, porque claro, ya estamos hablando mucho de las plantas, pero también cuando empiezas a mezclarlas o cómo te complementan, porque también es algo natural, que a veces uno cree como que es un ser inerte porque no está floreciendo, no hay que darle agüita para que la piedra continúe, pero es que esos minerales que tenemos en nuestro entorno los está dando la madre tierra y que también han estado ahí por años, ¿cierto? Por siglos y también Y que también influyen. tienen un montón de energía y un montón de propiedades que a veces nosotros no reconocemos, por eso mismo porque los vemos inertes. Pero sí, digamos que mis acercamientos, digamos que sobre todo con los cuarzos, empiezan en relación a las velas. Ok. Sí, entonces yo empecé a hacer como velas artesanales y entonces yo quería potenciar a nivel espiritual esas velas. Sí, no solamente que fuera como que la prendo y ya, entonces las empecé a potenciar con plantas, pero también con piedras. Entonces empecé a descubrir dentro de los cuarzos como propiedades. Entonces, por ejemplo, el ojo de tigre me ayuda para la protección, ¿sí? El cuarzo rosadito entonces me ayuda a trabajar el amor propio, me va a potenciar eso, ¿sí? Aquí hay una de lápiz azul que esta me ayuda también como con el chakra tercer ojo y entonces también a conectar como con la intuición, como eso de arriba, como con mis pensamientos, como a dar claridad. Entonces digamos que yo me empiezo a acercar a ellas es de esa manera, pero también de manera muy cotidiana yo las uso mucho para protección energética. Entonces yo me cubro todos los días el ombliguito con cuarzo, ¿sí? Porque, y se han convertido incluso en un amuleto, ¿sí? El día que yo me pongo el cuarzo es como uy, pasan cosas o empiezo a sentir distinto, ¿sí? Entonces yo me empiezo a acercar a ellas, es sobre todo en eso, pero también reconociendo como eso que ellas poseen, porque cada una es distinta, ¿sí? Y dentro de su proceso, para que se cree de esa manera, cada una tiene unas propiedades distintas. Entonces yo las empecé a usar, es sobre todo para potenciar esto que había creado.
que son las velitas. Entonces, como para potenciar a nivel espiritual este elemento también. Si alguien quisiera acercarse a las plantas, que si bien pues cada una tiene una función especial y también cada uno conectamos de una manera diferente con ellas, ¿cuál le recomendarías a las personas? Yo creo que nosotros podríamos empezar como las que tenemos en nuestros entornos o las que son más fáciles de conseguir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la manzanilla, el eucalipto, acá es muy fácil conseguir eucalipto, sobre todo eucalipto bebé, que es como el chiquito, que el que es como hembra, que son estos. Digamos que aquí, a comparación de otros territorios, es mucho más sencillo. El romero, la albahaca, el orégano, o sea, cosas que incluso de verdad tenemos dentro de nuestra cocina, ¿sí? La canela, empezar a reconocer en ellas eso, la cúrcuma. Creo que hay un tema, y eso también yo lo he hablado en algún momento con alguien, y es que nosotros muchas veces, sí, también desde el eurocentrismo les damos mucha validez como a muchos conocimientos de allá y muchas veces priorizamos plantas de allá. Entonces, por ejemplo, la lavanda no es nativa de estos territorios. Entonces, hoy todo el mundo es con el boom del aceite esencial de la lavanda o de la lavanda, porque el té de lavanda y todo tiene que ver con la lavanda. Pero pues la manzanilla también es una planta que es muy nativa de acá, que se produce un montón, o sea, que es muy fácil de producir, que es muy fácil de conseguir y que también te brinda unas propiedades muy parecidas, sino que es que iguales, ¿sí? Solo que no es morada y no es tan linda. Pues para algunas personas, ¿sí? Pero digamos que funciona de la misma manera. Entonces yo creo que es como abrir la alacena y empezar a revisar qué plantas tenemos ahí, con qué cosa condimentamos, con qué cosa nos estamos alimentando, ¿sí? Y empezar a reconocer en eso las propiedades que tienen, ¿sí? Entonces digamos, en las infusiones que tomamos a diario, en el cacao, que el cacao nos acompaña un montón. Entonces empezar a entender, bueno, aunque no es lo mismo tomar un cacao comercial a tomar un cacao orgánico, ¿no? Entonces, como empezar a reconocer cómo ese cacao también me puede acompañar en otros momentos que no necesariamente tienen que ser el desayuno o las 11, pero que igual también puede estar presente ahí porque puede ser que en ese ritual de alimentarme y de entender que ese cacao me está brindando algo también es importante. Sí, es como empezar a relacionarnos de una manera distinta también con eso que hay ahí en la cocina, que hay ahí, o que hay en las galerías, porque por ejemplo acá hay una particularidad, es que en todos los pueblos hay galerías. Sí, que fácilmente Y en encontramos todos en una los plaza pueblos de mercado. encontramos este tema de las hierbitas, ¿sí? Entonces, con las que hay, con las que se puede, con las que están presentes. Y que es muy común que las personas lleguen donde esos yerbateros o personas que comercializan estas plantas y les pregunten, ¿no? Como que, ¿me pasa esto? ¿Qué me recomiendas? Sí, es muy normal sí, verlo sí, en los sí. municipios del departamento. Entonces eso es como que, mira, si estás pasando por un mal día, pregúntate qué cositas o qué baños te podrían ayudar, ¿sí? O algo tan sencillo también que hemos hablado durante el proyecto y es que también lo he hablado mucho con una amiga que tenemos en común y es el preguntarle a las abuelas, ¿no? Pues allí hay un montón de cosas que sirve para cada cosa y las abuelas siempre dan respuesta a ello, como, sí, esto para esto, esto para esto, esto para lo otro, y ahí hay una biblioteca de un montón de conocimiento y como para complementar un poco lo que dices, si está bien ahí, creo que no solo es el hecho de condimentarlo, como de prepararlo, sino todo lo que habías dicho antes. ¿Qué intención? Sería muy interesante pues, intencionarlo, ¿no? Pues mientras estás haciendo el cacao, hablarle al cacao, qué queremos conseguir con él. Es que incluso solo el hecho de cocinar ya es un ritual. Ajá. ¿Sí? Que todo eso se vuelve ese ritual, es un ritual o esa ceremonia propia. Y es un ritual súper cotidiano, o sea, nosotros todos los días cocinamos. ¿Sí? Entonces, yo no sé si ustedes han notado, no, sí, yo creo que eso es como ley, que cuando uno come la comida de la mamá es una comida distinta y tiene un sabor distinto, o sea, y uno puede ir a restaurantes donde la comida es súper rica, pero cuando uno come lo que le prepara la mamá es distinto, y es distinto por la intención que esa persona coloca al momento de preparar el plato, porque no es lo mismo consumir un alimento de alguien de un tema comercial, alguien que te lo está preparando con amor, que es una manera en la que te expresa que te ama y que te quiere, y que te está cuidando de esas maneras, ¿sí? Entonces ahí solamente en ese momento, ellas de pronto no lo tienen tan presente, pero en el momento en que empiezan a usar las plantas, que empiezan a condimentar, que empiezan a preparar, ellas están intencionando. Así todo. ellas, sí, porque así ellas no lo reconozcan. Porque este le puede servir, porque aquí le va a saber un poquito mejor. Claro, así ellos no lo reconozcan, ¿sí? Entonces es como eso, como empezar a ser conscientes, intencionar y tener como una atención muy plena. Hoy en día todo el mundo habla del mindfulness. Entonces es como, estoy cocinando, pues pongámosle atención a esta cocina, no tanto en el término de no se me queme y eso, porque también obvio,
pero como lo estoy intencionando a que esta planta, hola, te reconozco, Y no me estar- vas a dar esto. Y no estar como tan hiperconectados, ¿no? Como Ujú. en el momento de prepararme una infusión, al menos sacar 15 minutos para mí y no estar escuchando una Exacto. playlist X, ¿cierto? Y O de tomarla, exactamente. ¿sí? De Es- tomarla a la Es muy contemplación. personal. Volver a la contemplación, exactamente. sí. Porque sigue siendo natural. No estás en el espacio y el entorno frente a una montaña, en una reserva, pero es mi espacio. ¿Cierto? Creo que también es eso. Y ser muy conscientes a veces que estamos hablando de unas plantas que también son aromáticas. A veces las personas no reconocen los aromas que hay detrás. Y siento que eso también hace que, claro, me la tomo, me hace bien, me hace una paya cora, como decías ahorita, al alma, algo físico, pero también detrás de ese aroma hay un proceso también terapéutico, sanador, de conciencia, de decir, estoy aquí, ¿cierto? Y no estar pensando en todo lo que nos está llevando como en ese afán del día a día. Sí, completamente de acuerdo. Claro, para cerrar, ¿qué mensaje de pronto le dejarías a las personas alrededor de todo esto que estamos hablando para que se acerquen un poco más a todo este poder que hay detrás de lo natural y que sus cuerpos, de una u otra manera, también, yo siento que los cuerpos lo reclaman, solo que a veces No no nos somos escuchamos. conscientes y no nos escuchamos. Digamos que la invitación es como entender que, claro, hay unas propiedades físicas, pero también hay unas propiedades espirituales. Entonces es como también empezar a reconocer eso, ¿sí? O sea, y reconocer también que no es solo como que la naturaleza está allá y la naturaleza me da y la naturaleza tiene una función específica ahí, sino reconocernos parte de la misma. Si yo no reconozco que estoy en una interacción constante o que soy parte de, va a ser muy difícil que conecte. ¿Sí? Yo solo conecto con quien me siento así, con quien me siento en comunidad, con quien logro escuchar, con quien me genera algo, ¿sí? Si yo la reconozco como un objeto y que está ya lejos de mí, o como lo distinto, pero lo distinto que quizás es como solo lo uso y ya, no voy a conectar, ¿sí? No me voy a empezar a relacionar. Entonces es como empezar a mirar de otra manera. Sí, empezar a reconocer que, claro, ellas están ahí, claro, ellas son distintas, pero yo también soy parte de eso, de lo que ellas hacen parte. ¿Sí? Yo también soy naturaleza, yo también soy un animal, yo también soy un mamífero, yo también me relaciono con ellas mediante el alimento, pero yo también me relaciono con ellas mediante los aromas, me relaciono con ellas mediante la energía y me relaciono con ellas con lo que ellas me dan, pero yo también les doy, porque nosotros muchas veces hacemos ejercicios de cuidado frente a ellas, ¿sí? Entonces, hay una relación de reciprocidad y es entender eso, esa reciprocidad existente. Entonces, esa es la invitación, como que empecemos a reconocer eso, que soy parte de la naturaleza para empezar a conectar entonces con eso que me rodea y que hay en ella y que también hay en mí, porque yo también soy eso. Vale, Caro, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho amor. Muchas gracias. Los sueños se despliegan, cada semilla es un canto que en el corazón resuena, con manos trabajadoras que siembran vida y amor. Es Colombia que se alza con coraje y con honor. Es nuestra herencia.